Hola, hola, mis queridísimos fans de las telenovelas turcas, bienvenidos a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos cada detalle de esas historias que nos roban el sueño. ¿Listos para un chismecito jugoso, de esos que nos dejan con la boca abierta? Porque hoy tenemos una bomba que va a explotarles la cabeza. Así es, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Serkan y Özge, de una noche romántica secreta, una que nadie, absolutamente nadie vio venir. Agárrense fuerte porque los detalles que vamos a revelar son de otro nivel. Antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de romance y misterio, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de estos análisis, de estos chismorreos y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y además activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se van a arrepentir, porque siempre tenemos sorpresas preparadas. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan en nuestros corazones, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué sabemos realmente de su relación fuera de la pantalla? ¿Qué secretos esconden tras esas sonrisas perfectas y esos gestos que nos hacen suspirar? Pues bien, prepárense porque la verdad, como siempre, supera la ficción. Durante semanas hemos estado recibiendo pistas, rumores, pequeños indicios que apuntaban a algo más que una simple amistad entre Serkan y Özge. Los vimos más juntos de lo habitual en eventos públicos, intercambiando miradas cómplices, compartiendo risas que parecían tener un significado oculto. Pero como buenos detectives, no queríamos apresurarnos, necesitábamos pruebas contundentes. Y vaya que las encontramos. Nuestros informantes, esos ángeles anónimos que nos nutren de información privilegiada, nos revelaron que hace unas semanas, Serkan y Özge fueron vistos cenando en un restaurante muy exclusivo, un lugar apartado del bullicio de Estambul, conocido por su ambiente íntimo y romántico. Hasta aquí todo podría parecer una simple cena de amigos, ¿verdad? Pero, aquí viene lo bueno. Según nuestros informantes, la atmósfera entre ellos era palpable. No se trataba de una conversación casual, de un simple intercambio de ideas sobre sus proyectos profesionales. No. Se trataba de algo más profundo, de una conexión que iba más allá de lo estrictamente laboral. Se les vio tomados de la mano bajo la mesa, intercambiando miradas llenas de ternura, susurrando palabras al oído que nadie más pudo escuchar. ¿Necesitamos decir más? Pero eso no es todo. La noche no terminó ahí. Después de la cena, Serkan y Özge fueron vistos dirigiéndose juntos a un hotel boutique, un lugar discreto y elegante, perfecto para una escapada romántica. Nuestros informantes nos confirman que pasaron la noche juntos en una de las suites más exclusivas del hotel. Sí, lo han oído bien. Pasaron la noche juntos. Ahora sé lo que están pensando, necesitamos pruebas. Queremos ver fotos. Queremos vídeos. Y créanme, nos encantaría poder mostrarles material gráfico que confirmara esta información. Pero desafortunadamente en este caso, la discreción fue la norma. Los informantes que nos proporcionaron esta información prefieren permanecer en el anonimato para proteger su privacidad y evitar represalias. Sin embargo, aunque no podamos mostrarles pruebas visuales, la información que hemos recopilado es sólida y proviene de fuentes confiables. Y lo más importante, todo encaja a la perfección. Los pequeños detalles, los gestos sutiles, las miradas cómplices que hemos presenciado durante semanas, todo apunta a que Serkan y Özge están viviendo un romance secreto, una historia de amor que han mantenido oculta del ojo público. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué no hacen pública su relación? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Podría ser que ambos sean personas muy reservadas y prefieran mantener su vida personal alejada de los focos. Podría ser que estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. O incluso podría ser que existan contratos publicitarios o compromisos profesionales que les impidan revelar su romance por el momento. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Serkan y Özge están viviendo una historia de amor a escondidas, una noche romántica secreta que nadie vio venir, pero que nosotros, gracias a nuestros informantes, hemos podido revelar. Y como siempre estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja en esta apasionante historia. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como buenos investigadores, no nos hemos quedado de brazos cruzados.
Hemos estado analizando las redes sociales de Serkan y Ozge en busca de pistas adicionales. Y bingo. Hemos encontrado algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, hace unos días, Ozge publicó una foto en su Instagram en la que aparecía luciendo un collar muy particular. Un collar con un pequeño dije en forma de corazón. Al principio, no le dimos mucha importancia. Pero al investigar un poco más, descubrimos que Serkan también tiene un collar similar, con un dije en forma de llave. ¿Coincidencia? No lo creo. Se rumora, de hecho, que estos collares fueron un regalo mutuo durante una escapada anterior, un viaje relámpago a Capadocia que también mantuvieron en secreto. La cosa se pone cada vez más interesante. Además, hemos notado que Serkan y Ozge han estado utilizando emojis muy similares en sus publicaciones en redes sociales. Emojis de corazones, de estrellas, de lunas, pequeños detalles que en conjunto sugieren que existe una conexión especial entre ellos. Incluso un pajarito nos contó que la flor favorita de ambos es la lavanda, y han estado compartiendo fotos de campos de lavanda en sus historias, casi como un guiño secreto el uno al otro. Demasiado para ser una simple coincidencia, ¿no creen? Y no podemos olvidar las declaraciones que han hecho ambos en entrevistas recientes. Declaraciones ambiguas llenas de dobles sentidos, que parecen confirmar que existe algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Serkan sobre su relación con Ozge, él respondió con una sonrisa enigmática: Ozge es una persona muy especial para mí. La quiero mucho. ¿Qué significa eso exactamente? Lo dejamos a su interpretación. Pero ojo, la misma fuente que nos chismeó lo de la lavanda nos dijo que Serkan estuvo particularmente nervioso e incómodo durante esa entrevista, lo que solo alimenta nuestras sospechas. Y Ozge, por su parte, en otra entrevista, cuando le preguntaron si estaba enamorada, respondió: en este momento, estoy muy feliz. Muy sospechoso. Y para rematar, llevaba un anillo que no habíamos visto antes en su dedo anular. ¿Podría ser una pista de que la relación va en serio? Los rumores de compromiso secreto ya están corriendo como la pólvora en la prensa rosa turca. Como ven, las pruebas se acumulan. Los indicios apuntan a que Serkan y Ozge están viviendo un romance secreto, una historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir de cerca esta historia y para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Así que, mis queridos fans de las telenovelas turcas, manténganse atentos a nuestro canal, porque la historia de Serkan y Ozge está lejos de terminar. Y les prometemos que les traeremos más detalles jugosos, más exclusivas y más sorpresas en los próximos vídeos. De hecho, estamos preparando un análisis a fondo de sus últimas apariciones públicas, comparando sus gestos y expresiones para detectar cualquier señal que confirme nuestro chisme bomba. En resumen, hoy les hemos revelado una bomba: Serkan y Ozge, dos de las estrellas más queridas de las telenovelas turcas, están viviendo un romance secreto. Una noche romántica secreta que nadie vio venir, pero que nosotros hemos podido confirmar gracias a nuestros informantes y a nuestra exhaustiva investigación. Les hemos presentado pruebas, indicios y detalles que apuntan a que existe una conexión especial entre ellos. Y les hemos prometido que seguiremos de cerca esta historia para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Pero profundicemos un poco más en esa noche romántica. Según nuestras fuentes, el restaurante que eligieron Serkan y Ozge se llama El Jardín Secreto. Es un lugar recóndito conocido por sus platillos afrodisíacos y su música suave. Dicen que el chef incluso preparó un postre especial para la pareja, un soufflé de chocolate con pétalos de rosa. ¡Qué romántico! Y el hotel boutique, llamado La Luna Llena, es famoso por sus suites temáticas. Aparentemente Serkan y Ozge se hospedaron en la suite 1001 noches, decorada con sedas orientales y luces tenues. Nuestros informantes nos contaron que la suite tenía una terraza privada con jacuzzi y vistas panorámicas a Estambul. Imagínense la escena. ¿Pero qué pasó realmente esa noche? Eso es lo que todos queremos saber. Desafortunadamente nuestros informantes no pudieron darnos detalles más explícitos. Pero nos aseguraron que la pareja se veía muy enamorada y feliz. Incluso escucharon risas y música suave provenientes de la suite durante toda la noche. Ahora hablemos un poco más sobre los posibles motivos detrás de este secreto. Como mencionamos antes, la discreción podría ser una de las razones principales.
Serkan y Özge son personas muy reservadas y prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. No les gusta la atención mediática y quieren proteger su relación de las críticas y los comentarios malintencionados. ¿Y quién puede culparlos? La fama puede ser un arma de doble filo, y es comprensible que quieran preservar su intimidad. Pero también podría haber motivos profesionales. Tanto Serkan como Özge tienen contratos publicitarios y compromisos laborales que podrían verse afectados si hicieran pública su relación. Algunas marcas podrían no estar contentas con la idea de que sus embajadores estén saliendo con alguien, especialmente si se trata de otra celebridad. El mundo del espectáculo es complicado, y a veces los intereses comerciales priman sobre los sentimientos personales. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Serkan y Özge estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. Tal vez quieran consolidar su romance antes de dar el gran paso. O tal vez estén esperando a que termine alguna de sus telenovelas para evitar distracciones y rumores innecesarios. El tiempo dirá. En cualquier caso, lo que está claro es que Serkan y Özge están viviendo una historia de amor apasionante. Una historia de amor que nos recuerda a las telenovelas que tanto nos gustan. Una historia de amor llena de secretos, intrigas y emociones fuertes. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguirla de cerca y para compartirla con ustedes. Y no se olviden de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestro canal. Queremos saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Creen que Serkan y Özge hacen buena pareja? ¿Les gustaría que hicieran pública su relación? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Serkan y Özge realmente están juntos? ¿Les gustaría que hicieran pública su relación? ¿Qué otras telenovelas turcas les gustaría que analizáramos en nuestro canal? Queremos saber su opinión. Y no se olviden de compartir sus teorías y especulaciones. Nos encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creciendo. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Incluso en el mundo de las telenovelas turcas.